una secretaría acá en la Federación. Así que nada, doy la presentación a la clase. Hoy lo tenemos a Andrés Aciaguín. Y nada, él, tiene un currículum interesante, licenciado en Economía, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Macroeconomía en la Universidad Nacional de Avellaneda y director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Así que hoy nos va a contar un poco sobre la inflación, las causas y las posibles soluciones. Me parece una clase súper interesante y voy a estar acá dando una mano y cualquier cosita levanta la mano y vamos ordenándonos para las preguntas y demás. Sin más, arrancamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que organizan esta actividad y también, a todos los presentes. Vamos a tocar un tema que nunca pierde actualidad en la Argentina, que es la inflación. Y la idea es un poco darle los elementos para que se lleven las herramientas de entender por lo menos por qué aumentan los precios en la Argentina, que creo que es de economía, digamos, una de las cuestiones que más difícil es de entender y creo que también la que más motivó a muchísima gente a estudiar economía, entre otras cosas, ¿no? Creo que tenemos varios economistas en Argentina especialistas sobre el tema, porque cuando uno mira la larga historia de la economía argentina, lo que ve es que en realidad la inflación es la regla y los periodos de estabilidad son la excepción. Por ahí, antes de meternos, mientras se va introduciendo, digamos, y siguen ingresando gente, me gustaría, de paso, consultarle a los organizadores un paneo de los compañeros y las compañeras que están presentes, de qué oficio son, qué profesión, como para tener una idea de las herramientas que tienen y ver cómo le doy a la charla, qué nivel de tecnicismo, qué nivel de generalidad. Sí, Andrés, en principio, el grueso del público, estudiantes, compañeros y compañeras de la UTN, de distintas facultades regionales del país, cada uno con su economía regional, sus especialidades ligadas al entorno que rodea esa sede. Digamos, tenemos 17 ingenierías y 2 licenciaturas, pero en su mayoría carreras muy técnicas, muy ligadas a la producción, al trabajo, a la ciencia y la tecnología, y después compañeros y compañeras que se han sumado, y algunos puntualmente por interés en esta charla, o que por ahí vieron, digamos, que estabas vos como expositor y se han sumado. También hay colegas de otras universidades, estudiantes, y estaría bueno, si querés tener un poco más de detalle, que los que se animen en el chat vayan poniendo un poco con qué área están relacionados o qué carrera están estudiando, como para ayudar a orientar un poquito. Bueno, genial entonces. Vamos entonces a tratar de empezar con algunas cosas básicas mientras sigue ingresando gente para que no se pierdan después, digamos, lo que van entrando un poquito tarde con los conceptos. Vamos a empezar con qué es la inflación, algunas cuestiones ligadas a cosas más generales sobre la inflación. Cuando uno habla de inflación, está hablando de un aumento de los precios que tiene la característica que es un aumento permanente en los precios, distinto a un reacomodo de precios o un cambio de precios relativos que puede generar algún proceso de aumento de precios, pero que dura un par de meses y se diluye, digamos, ¿no? Por ejemplo, sube el precio del petróleo, sube el precio de algún producto, esto genera ciertas reacciones que pueden generar una inflación de algunos meses y después se estabiliza. Bueno, en general eso se denomina un cambio de precios relativos, o es lo común en una economía que tiene inflaciones por debajo de los 5 puntos anuales, ¿no? Que es lo que tenía la mayoría de las economías del mundo y de la periferia hasta antes de la pandemia, podemos decir.
después de la pandemia se ha desatado un proceso inflacionario a nivel mundial, no tan fuerte como el de Argentina, pero un proceso, en fin. Cuando hablamos de inflación, entonces estamos hablando de un aumento permanente de los precios. Eso es una característica. O sea que el proceso no es un proceso puntual de un cambio de un precio que puede impulsar ciertas reacciones de otros sectores, sino que permanentemente los precios tienden a subir. Esa es una característica básica. Otra característica importante, que acá incluso ya hay un parteaguas dentro de lo que es las teorías económicas, es que los procesos inflacionarios no aumentan todos los precios a la vez y por igual. Entonces, los procesos inflacionarios van acompañados de cambios permanentes en los precios relativos. ¿Tá? Un mes los salarios le ganan a la inflación, al otro mes las tarifas le ganan a la inflación, al otro mes el dólar le gana a la inflación, al otro mes la inflación le gana a todo lo que mencioné antes. Entonces, el proceso inflacionario tiende a ser acompañado por una inestabilidad de los precios relativos. Vamos a ver que esta inestabilidad no es independiente del nivel de la inflación, porque a medida que la inflación va cambiando de niveles, también va cambiando de características, ¿no? Pero entonces vamos ya a plantear dos características centrales de la inflación. Una, inflación es un aumento de los precios que permanece a lo largo del tiempo. La segunda es un aumento heterogéneo, secuencial de precios. No aumentan todos los precios a la vez y en forma homogénea. Acá yo les aclaraba, esto es más para los economistas, pero bueno, se lo comento para que ustedes sepan, ya hay un parteaguas dentro de la teoría económica, porque la teoría ortodoxa, que piensa la inflación como un fenómeno puramente monetario, o sea, donde es el incremento de la cantidad de dinero genera inflación, en su teoría dice que el aumento de los precios es homogéneo para todos los bienes igual, bienes, salarios, todo aumenta en promedio y a la vez, porque ellos dicen que los precios relativos están fijados por características de la economía real y el nivel general de precios es un fenómeno monetario, entonces el dinero no tiene que influir en los precios relativos, por lo tanto la inflación sería que todos los precios e ingresos, todo aumenta igual y en el mismo tiempo, sin generar cambios de precios relativos ni de las decisiones reales. Bueno, la realidad de los procesos inflacionarios es diferente a lo que predice la teoría ortodoxa o monetarista, y va acompañado de permanentes cambios de los precios relativos. Vamos a meternos ahora en otras características generales vinculadas a los niveles de inflación, las funciones de la moneda y las características del proceso inflacionario. Cuando uno ve las inflaciones más habituales en el mundo, que son inflaciones de un dígito, lo que ya cuando son inflaciones de 2, 3% ni siquiera se considera inflación, se considera una estabilidad de precios, son resultados de reacomodamientos de precios relativos. Puede haber inflaciones de 6, 7% en periodos, por ejemplo, que aumentó el petróleo, aumentó la energía, aumentaron los alimentos a nivel internacional. Ese tipo de inflación en general está caracterizado por algún fenómeno. Acá me voy a basar más en la teoría estructuralista de la inflación, que es la teoría en la que yo me sustento y analizo la realidad económica nacional y global. Bueno, ese tipo de inflaciones de un dígito está dada por situaciones donde hay un cambio de algún precio importante, por ejemplo, como le mencioné, el petróleo y la energía, que genera después ciertos reacomodamientos de otros precios, porque, por ejemplo, sube el precio de los combustibles y, bueno, todos los productos que usan combustibles van a cambiar su estructura de costos y esto va a generar cambios en su nivel de precios. En general, las inflaciones de un dígito están caracterizadas por este tipo de fenómenos, algún impulso sobre un precio clave, o puede ser un sobrecalentamiento de la economía por exceso de demanda que genera alguna suba de salarios, o una suba de la tasa de interés que genera un impulso de costos, o un golpe sobre el petróleo, sobre la energía. La economía crece mucho, las materias primas se encarecen y generar eso es, los estructuralistas lo denominaban impulso,
a esa suba de un precio puntual. Y después hay mecanismos de propagación que son estos distintos sectores reacomodando precios. Esa es en cierta forma la característica de una inflación de un dígito que es la habitual en el mundo. No nos vamos a detener en las políticas, pero en general las políticas que se hacen es tratar de frenar un poco la economía. Esa es la idea más ortodoxa, digamos, tratando de que estos mecanismos de propagación se atenúen. Y en casos más heterodoxos, ir a la causa de la inflación, si fue el petróleo, si fue la energía, fueron los alimentos, tratar de generar cierto incremento de la oferta que elimine ese cuello de botella. Ahora bien, cuando esa inflación de un dígito, dada por esta idea del impulso y la propagación, empieza a encontrar elementos que hacen que la propagación no se estabilice, o sea, no se vaya diluyendo. Esto para ustedes que vienen de escuelas técnicas, digamos, hay muchas funciones matemáticas, ¿no? Esta idea de un shock que genera después como una onda. Bueno, si esa onda es estable en términos dinámicos, tiende a amortiguarse el proceso inflacionario. Si es inestable, tiende a permanecer, incluso puede ir a ser un proceso inflacionario creciente. Fenómenos que pueden dar origen a que estos mecanismos de propagación deriven en una inflación permanente y que tienda a elevarse o mantenerse más elevada sin amortiguarse, pueden surgir de contextos históricos específicos o de características, sobre todo cuando hay incompatibilidades entre objetivos o entre objetivos de distribución del ingreso, sean de sectores económicos o sea de sector económico vinculado a la política económica, o sean entre sectores económicos y condiciones para equilibrar la economía. Les doy el ejemplo clásico de la economía argentina, una incompatibilidad entre el deseo, por ejemplo, de la política económica vinculado a la búsqueda de cierto equilibrio externo, de mantener un dólar alto, y por el otro lado, el deseo de recomponer ingresos y mejorar el salario real. ¿Tá? En la economía argentina, cuando sube el dólar, bajan los salarios. Cuando sube el salario, baja el dólar. Entonces, cuando la política económica intenta, o la política económica y los deseos de la sociedad, si quieren, o la puja salarial, intenta mantener a la vez un tipo de cambio alto y un tipo de salario alto, lo que tiende a haber es una puja permanente entre el dólar y los salarios que induce que ese mecanismo de propagación se transforme ya no en un mecanismo de propagación, sino en un mecanismo de generación de un proceso inflacionario elevado. Esta es una característica, bueno, a nivel teórico, por si alguno de ustedes quiere ahondar, lo analiza Julio Olivera, entre otros, digamos, con la idea de la inflación estructural, lo analiza Canitrot, Oscar Brown, Marcelo Diaman, bueno, hay muchos autores que trabajan sobre Aldo Ferrer, Díaz Alejandro, le nombré de todo el espectro ideológico, desde conservadurismo hasta izquierda, dentro del pensamiento económico nacional. Muestran cómo esta permanente puja entre salario y tipo de cambio, por ejemplo, vinculado a los ciclos económicos, hace que a veces la inflación liderada por los salarios, a veces la inflación liderada por las devaluaciones, termine generando un proceso inflacionario permanente en general que deriva en una inflación de 2 dígitos, ¿no? Es lo habitual que este tipo de proceso derive en una inflación de 2 dígitos. Le nombré el salario y el tipo de cambio, pero podríamos meter también, por ejemplo, las tarifas. Si metemos un objetivo, por ejemplo, ligado ahora al acuerdo con el Fondo Monetario y la idea de reducir el déficit fiscal mediante aumento de tarifas, bueno, aumentan las tarifas, esto retrasa el tipo de cambio, esto disminuye el salario real. Si yo a su vez quiero mantener el salario alto y los salarios altos, voy a generar incompatibilidades entre objetivos que van a derivar en permanentes subas de tarifas, dólar y salarios, ¿no? Obviamente siempre los precios acompañando esto, y también podría incluirle el objetivo salarial. Esta es más típica de los modelos heterodoxos, analizando pujas salario-precio entre empresarios y trabajadores. Una economía con un empresariado que mantiene un objetivo de tasa de ganancia muy elevado versus un intento de recomponer salarios que deriven pujas salarios-precios permanentes, ¿no? Que se espiralizan. Bueno,
distintos ejemplos le estoy dando de estos mecanismos de propagación que ya dejan de ser mecanismos de propagación porque como son incompatibles entre sí, los polos que luchan en cierta forma por la distribución del ingreso, por el precio relativo como se establezca, terminan induciendo una inflación permanente de 2 dígitos. Estas inflaciones de 2 dígitos ya empiezan a afectar algunas funciones del dinero. Pensemos que el valor del dinero es lo que puede comprar, ¿no? Es el poder adquisitivo. Entonces, a medida que la inflación se acelera y pasamos de 1 dígito a 2 dígitos, la cosa cambia. Se los doy en un ejemplo, digamos, muy específico. Si uno tiene ahorros y la inflación es del 3-4% anual, y uno puede mantener la plata, digamos, abajo del colchón en la moneda local, porque un 2-3% anual, digamos, ni lo percibe la pérdida en los ahorros. Ahora bien, si la inflación ya es del 20%, del 40%, del 60%, claramente nadie va a mantener sus ahorros en el colchón en la moneda local o en una billetera. Va a intentar buscar preservar los ahorros de la inflación, ¿no? Entonces, la inflación de 2 dígitos ya empieza a ser evidente la pérdida de valor a lo largo del tiempo del dinero y empieza a socavar una de las funciones del dinero, que es la de reserva de valor, ¿tá? La que el dinero permite generar, conservar el valor a lo largo del tiempo. Esta situación, por ejemplo, en la Argentina, está muy vinculada. Vamos a ver que obviamente a medida que la inflación se acelera y pasa de 2 dígitos a 3 dígitos, y ni que hablar a una hiperinflación, ya la idea del dinero local como reserva de valor se deteriora totalmente. Entonces es una de las fuentes, por ejemplo, de la dolarización de los ahorros, ¿no? A la falta de instrumentos en moneda local que logren conservar el valor, empieza un proceso de dolarización de los ahorros, se busca una moneda estable que sustituya a la moneda local en la función de reserva de valor, y es uno de los gérmenes del bimonetarismo, ¿no? Esto para tener ya algunas herramientas. Otro punto clave en estas inflaciones de 2 dígitos, la variación de precios relativos empiezan a ser muy bruscas, ¿no? Entonces, hay una inestabilidad permanente de los precios relativos, y esa inestabilidad permanente de los precios relativos pasa a ser también algo que hace permanecer la inflación en el tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense que si, por ejemplo, un programa de estabilidad quisiera congelar en algún momento la distribución del ingreso, como la economía viene una inflación de 2 dígitos donde permanentemente los precios están en desequilibrio, en el momento que vos sacás una foto y congelás la distribución del ingreso, los precios relativos, va a haber sectores que se sienten perdedores. Está un sindicato que hace meses que no había renovado y el mes que viene le tocaba, por ejemplo, renovar la paritaria, vos le congelaste la distribución de ingreso, va a sentir que lo cagaste, que le generaste una pérdida salarial. Entonces va a estar dispuesto a romper el congelamiento, ¿no? Lo mismo si el dólar se había retrasado relativamente porque hace mucho que no aumentaba, o las tarifas, o los precios no los menciono porque en general los empresarios los precios tienen paritarias todos los días, por lo tanto nunca están retrasados, ¿no? Pero puede ser de algún sector específico que tuviera alguna regulación o algún convenio. Para que les dé una idea, en cierta forma, cuando las inflaciones son de 2 dígitos y aprovechamos, miren ahí en el gráfico que está en la pantalla, que muestra la inflación argentina, no alcanzo a ver bien porque la tengo muy chiquito, pero creo que más o menos de 2012. Es todo un proceso inflacionario de 2 dígitos con subidas y bajadas, como una cadena montañosa que después la pendiente va yendo para arriba hacia ya una inflación de 3 dígitos. En cierta forma, cuando uno tiene ese tipo de inflación caracterizada por estas pujas incompatibles entre distintos precios relativos, sean objeto de la política económica, de condiciones de equilibrio económico, de deseo de actores sociales, va a tener que en cierta forma como que el precio de equilibrio
en cierta forma, no es el precio de cada momento, sino una especie de precio tendencia de promedio que actúa como atractor. O sea, a veces el salario cuando recién te pagan el aumento de la paritaria está por arriba y con los meses se va deteriorando y después va a estar por abajo. En cierta forma, como el precio atractor o el precio estable de equilibrio es un promedio de un mediano plazo. Pónganse, si la paritaria era anual, cuando la inflación era entre el 20 y el 40, el salario real promedio de equilibrio, entre comillas, y que funcionaba como atractor de la economía, era el salario promedio de un año. Si la paritaria se acortó a 6 meses, el salario promedio de 6 meses o a un trimestre. Por eso yo le decía que cuando ya entras en una inflación de 2 dígitos, ya hay algunos elementos que dificultan romper esa inflación. Uno de esos es que si vos, por ejemplo, querés congelar una distribución del ingreso, vas a tener siempre sectores de la economía que van a pujar por romper esa estabilidad porque se van a sentir perdedores. Bueno, anótense todas las dudas porque yo estoy acostumbrado cuando doy clase a abrir preguntas a cada momento, pero en este mejor anoten y después las hacemos todas al final. Cuando este tipo de pujas permanentes que dan inflaciones de 2 dígitos no encuentran cauce y empiezan a acelerarse y ya empiezan a tirar la economía hacia el lado de los 3 dígitos, empieza a haber un nuevo fenómeno que tiene que ver que cuando la economía ya adquiere valores de 3 dígitos, la inflación, o sea, como está la economía argentina en la actualidad, ya se empiezan a volver muy difícil la realización de contratos de mediano y largo plazo. Piensen, lo primero que salta son los contratos financieros, que ya salta con la inflación de 2 dígitos. Por 2 cuestiones. Una, porque cualquier contrato financiero enseguida pierde valor. Y por el otro lado, porque no sabes a cuánto puede irse la inflación. O sea, hay inestabilidad sobre los niveles de inflación. Entonces vos querés pedir un crédito a 1 año, a 2 años, ni que hablar un crédito hipotecario, por ejemplo, que son los primeros que se caen en una economía inflacionaria. ¿Y quién te va a dar un crédito a 5 o 10 años si no sabe cuánto va a ser la tasa de inflación? Entonces empieza a haber problemas y se caen los contratos a largo plazo. Para solucionar esto empiezan a aparecer lo que se llaman cláusulas de indexación, que en Argentina fueron, por ejemplo, en el caso de los hipotecarios, los créditos UVA. En el caso de los bonos del gobierno, los bonos SER, ¿no? Indexados. ¿Por qué se hace esto? Porque si vos no indexás el crédito, nadie te da un crédito, pues la cuota de entrada tiene que ser tan alta como la inflación después se va comiendo el valor de la cuota que nadie puede pagar la cuota inicial, digamos, ¿no? Es desproporcionada. Entonces se empiezan a introducir cláusulas de indexación. Primero, siempre en general en los contratos financieros, los bonos de los gobiernos, después se extiende a esto los créditos hipotecarios, después en general se extiende también a depósitos a plazos más largos, los depósitos UVA, que son a 3 meses. Después esto se extiende a los contratos de alquiler, que también son un plazo de 2 o 3 años, entonces se empiezan a introducir cláusulas indexatorias. En Argentina también con las jubilaciones, las asignaciones, ¿no? Con los índices de actualización. Después en la pauta salarial, con las cláusulas gatillo, con distintas reaperturas de paritaria cuando la inflación toca cierto nivel. Bueno, empiezan entonces a introducirse en la indexación, que ya en Argentina ahora se introduce también con la política cambiaria, que para que no esté retrasada frente a la inflación se actualiza y tratando de ganarle un poquito a la inflación del mes pasado, las tarifas, las tasas de interés. O sea que en cierta forma cuando la economía entra ya en una inflación de 3 dígitos, se empieza a masificar la indexación de la economía. Esto genera un fenómeno económico que se llama la inercia inflacionaria. La inflación ya deja de estar motivada simplemente, vamos a hacer el repaso también para los que fueron entrando, como era cuando era en un dígito, por algún shock o por algún desequilibrio estructural que genera algún salto de algún precio, el dólar, los salarios, los alimentos, los precios internacionales, que después genera una propagación. Ya deja de estar motivada simplemente por las pujas entre objetivos diferentes, el objetivo salarial, el objetivo cambiario, el objetivo tarifario, el objetivo de ganancia de los empresarios y sus incompatibilidades económicas que desatan procesos de permanente
cambio de precios relativos inflacionarios, como era en los 2 dígitos, sino que la inflación ya cuando alcanza los 3 dígitos empieza a tener su propia inercia, se empieza a reproducir por sí misma. ¿Por qué? Porque muchísimos contratos ya empiezan a actualizarse por la inflación del pasado. Entonces, pase lo que pase en la Argentina el año que viene, los alquileres van a aumentar un 100 y pico por ciento, porque la inflación de este año fue un 100 y pico por ciento, y hay un índice de locación que dice que tiene que aumentar un 100 y pico por ciento. Lo mismo va a pasar con los créditos SUBA, lo mismo van a pagar los bonos SER, lo mismo la jubilación, la asignación, lo mismo los salarios con cláusula gatillo, lo mismo la política cambiaria, lo mismo la política tarifaria. Y si vos tenés que casi todos los precios principales de la economía se actualizan por la inflación del año pasado, todo eso los empresarios lo pasan a precio, la inflación del año que viene va a tener como piso el 100 y pico por ciento que tuvo este año. Ese fenómeno se llama inercial porque es como cuando el tren acelera y una vez que aceleró ya no hace falta que acelere, se desliza por la propia inercia, ¿no? Entonces la inflación se empieza a independizar de cualquier shock, se empieza a independizar de cualquier puja distributiva, por más que los pueda llegar a contener, y empieza a estabilizarse a niveles muy elevados por su propia inercia. Esa inercia inflacionaria crece cada vez que hay un shock, una devaluación, un salto en los precios internacionales, etcétera, etcétera, se exacerba cuando hay pujas distributivas por objetos incompatibles, y cada vez que crece por un shock o se exacerba, ese piso inflacionario va siendo más elevado. Entonces le doy un ejemplo, la inflación argentina actual, que ronda el 115% más o menos, si hubiera una devaluación importante, se va a ir a un 200-300%, ¿no? O sea, ya estamos hablando de saltos elevados sobre ese nivel inercial de precios. Cuando la inflación adquiere esos niveles tan elevados de 3 dígitos, la moneda empieza a perder otra función que es ya la de fijación de precio relativos. Es decir, los precios relativos de la economía, perdón, me distraje un segundito, empieza a perder función de determinación de comunidad de cuenta, de fijación de precio. Empieza a haber precios de la economía que se empiezan a fijar en otra moneda. En Argentina, por ejemplo, ahora ya no solo el caso tradicional fue las propiedades que se fijaban en dólares, pero esto tenía que ver también con que eran usadas como reserva de valor. Entonces, cuando ya con una inflación de 2 dígitos perdía la función de reserva de valor, se empezaba a dolarizar el precio de las viviendas. Ahora empiezan a dolarizarse, por ejemplo, los alquileres, ya algunos precios de algunos motores, algunos precios de algunos autos, algunos precios de algunos bienes. Entonces, empieza a perder la inflación, la moneda, la función de unidad de cuenta, todavía en forma incipiente. Otra característica de las inflaciones de 3 dígitos son que los precios relativos se empiezan a volver más rígidos. Así, en las inflaciones de 2 dígitos los precios relativos variaban mucho. Ahora en la inflación de 3 dígitos, como casi todos los precios empiezan a indexarse, y cuando se permanece una inflación de 3 dígitos por mucho tiempo, ya las indexaciones muchas veces son mensuales, ya los cambios de precios relativos son más raros, porque enseguida que aumenta un precio, todos los otros precios tienen cláusulas de indexación y enseguida se mueven. Entonces, cuesta más que cambien los precios relativos, se vuelven un poco más estables. Esto tiene cierto beneficio porque da un poco más de estabilidad para la toma de decisiones económicas, pero tiene un prejuicio. Cuando alguien quiere cambiar un precio relativo, provoca una aceleración muy brusca de la inflación. Por ejemplo, no es lo mismo querer recomponer el valor del dólar, porque uno piensa que hay un atraso cambiario de las tarifas o de los salarios, con una inflación de 1 dígito, donde simplemente se hace una suba puntual del dólar, una suba puntual de los salarios o de las tarifas. No es lo mismo en una inflación de 2 dígitos, donde ya no solo hay que hacer una suba, sino que hay que hacer un aumento a una tasa mayor que el nivel general de precios, que en una inflación de 3 dígitos, donde tenés que provocar una aceleración de la tasa de devaluación, una aceleración de la tasa de aumento de salario o de las tarifas, lo que tiende a exacerbar la inflación, a llevarla a niveles muy, muy elevados, ¿no? Entonces, todas estas características son propias
de las economías de 3 dígitos, y yo les estoy mencionando todo esto porque también todos estos elementos hay que tenerlo en cuenta cuando se piensa un plan de estabilización, que tiene que tener en cuenta que no es igual para todos los niveles de inflación. No es lo mismo un plan de estabilización con una inflación de 8, 9%, que una de un 20, 40%, que una de un 120%, ni que hablar con una hiper. Un punto más, que no está por suerte en este gráfico que relata la inflación argentina en los últimos años, pero para tener en cuenta, si lo vivimos en otra época, las hiperinflaciones también tienen una característica muy particular. Cuando la economía ya entra en una hiperinflación, que es una inflación ya de 4 dígitos, en general esas inflaciones se dan cuando hay un desequilibrio macroeconómico irresoluble en algún precio clave. En Argentina, en particular, sobre todo en el sector externo, por ejemplo, un gobierno que se queda sin dólares y libera el tipo de cambio, digamos, se permite, quiere que ajuste el mercado, por ejemplo, y no hay dólar en la economía y hay desequilibrios por pago de deuda, por déficit comercial, por peso de la remisión de utilidades o del déficit o la fuga de capitales, que hace que por más que devalúes el desequilibrio externo no cierre, podés generar aceleraciones tan grandes del dólar que te lleven a una hiperinflación. Cuando se da este fenómeno, ahí la moneda pierde totalmente la característica de ser una unidad de cuenta que venía deteriorándose ya en la inflación de 3 dígitos y pasan a dolarizarse todos los precios. En el caso argentino, hay menos que no había un instrumento local que reemplace al dólar. En otros casos, como en Brasil o en Chile o mismo en Colombia, se generaron monedas indexadas que cumplieron la función del dólar en la Argentina. Entonces, en la hiperinflación, como vos, por ejemplo, no podés hacer la cuenta de cuánto te costó producir algo y después aplicarle un margen, porque cuando vos vendés ese producto, los costos ya no tienen nada que ver con lo que era antes y el precio de venta de los productos no te va a alcanzar siquiera para comprar los insumos. Los precios pueden llegar a aumentar 3 veces por día, para que tengan una idea. La única forma, digamos, de tener una referencia de precios es buscarla fuera de la moneda local. La moneda pierde totalmente la función de unidad de cuenta. Solo conserva la de medio de pago por una cuestión legal. Entonces los precios pasan a dolarizarse. El precio de un alfajor, por ejemplo, se fija en dólares y yo miro a la mañana cuando está el dólar, le pongo un valor, miro al mediodía cuando está el dólar, le pongo otro valor, miro a la tarde cuando está el dólar, le pongo otro valor, ¿no? Entonces, en las hiperinflaciones los precios directamente se dolarizan, los precios relativos se vuelven totalmente rígidos, esa característica que ya iba adquiriendo en la inflación de 3 dígitos inercial se vuelve plena. Se resetea la memoria inflacionaria porque ya no actualizás por la inflación del pasado, directamente dolarizaste los precios. Y esto tiene que ver también con los planes de estabilización para salir de una hiper, que en general se basan en una ancla cambiaria, en el caso de los precios estaban dolarizadas, o en un ancla en una moneda indexada, en el ejemplo de Brasil, por ejemplo, con el plan real. Y de esa manera, como todos los precios están fijados en el dólar o en la moneda indexada, vos estabilizás el dólar o la moneda indexada y después sustituís la moneda local por esa y se generan los planes de estabilización para salir de una hiper. Menciono esto también porque proponer una dolarización cuando no venís de una hiper puede ser el peor de los casos, porque los precios no están dolarizados, pueden seguir aumentando por la inercia, pueden seguir aumentando por las pujas, y encima resignás la moneda nacional y podés terminar teniendo una inflación en dólares, ¿no? Entonces, por eso todo este primer paneo teórico, analizando también un poco la evolución de la inflación argentina en los últimos años, menos la hiper que la tuvimos a finales de los 80 del siglo pasado, son también para tener en cuenta que cuando se propone un plan de estabilización, hay que ver de qué niveles de inflación uno viene y qué herramientas plantear. Hago acá una pausa. ¿Quieren, si les parece, si hacemos una pequeña ronda de preguntas y después seguimos con algunas cuestiones más de la historia de la inflación en Argentina y de las propuestas para estabilizarlos? ¿Les parece? Si quieren las pueden hacer por el chat, respondemos algunas preguntas como para hacerlo un poco más dinámico y procesar toda la información que vino hasta el momento.
¿Alguno quiere ir escribiendo o directamente abrir el micrófono y hacer alguna pregunta concisa? Bueno, si no seguimos. Yo rompo el Me hielo, pregunto ya que Andrés. estamos. Ahí está, ahí va el compañero entonces. Hola Andrés, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien, che. Bueno. Che, no, te quería preguntar el tema de la concentración en la cadena de comercialización y si eso tiene impacto, digamos, en los formadores de precios. O sea, imagino que lo estructural también tiene que ver con eso, cómo es la estructura de comercialización y cómo hay apropiación de ciertos ingresos cuando hay políticas de promoción de la demanda a través de distintos programas, digamos. Como que la inflación es una herramienta de transferencia de ingresos de los sectores desconcentrados a los sectores concentrados de las cadenas comerciales. Si es así. Mira, ahí la visión que yo tengo es que los sectores concentrados actúan como, te dijera del otro punto, los sindicatos, digamos. Son actores que tienen más capacidad de defender su tasa de rentabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de la inflación de 2 dígitos, de esa incompatibilidad, yo quiero mejorar los salarios, pero tengo que los sectores empresarios en Argentina tienen márgenes gigantes de ganancia, entonces la posibilidad de mejorar el salario es más escueta y la posibilidad de que cuando aumento los salarios esto choque contra el objetivo de ganancia y derive en una puja salario-precio es mayor, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo intentar hacer una estabilidad económica con alimentos baratos, por ejemplo, que con alimentos caros, con chapa barata que con chapa cara, digamos, con insumos difundidos caros o baratos. Entonces, yo lo veo ahí, como que más que causa de la inflación es causa de una puja que deriva en procesos inflacionarios. Y después de los de apropiación de renta, en general están vinculados más a puede ser a políticas puntuales. Yo el caso, algunos están vinculados a bienes con una oferta inelástica, en el caso de los terrenos, por ejemplo, cuando eran las políticas tipo Procrear, etcétera, que se lanzaban programas y automáticamente aumentaban los valores de los terrenos, que es un bien escaso, especulativo. Entonces, si vos lanzás una política de demanda, podemos decir, y no actúas sobre algunos elementos de la oferta que no aumentan porque la cantidad de tierra es finita y tiene propietario, digamos, no se produce tierra para construir, ahí es un punto. Y lo mismo actores concentrados, digamos, vos lanzás una tarjeta alimentar y tenés algunos grupos puntuales que dicen, en vez de aumentar la oferta, voy, pum, y me como toda la política, digamos, en renta, ¿no? Remarcando. En esos casos puntuales sí, pueden generar, yo no lo vería como causa de la inflación, pero sí de procesos de aceleración de la inflación, como cuando sube la tarifa, como cuando sube algún precio, digamos, que presiona aún más, ¿no?, sobre el proceso inflacionario. Bueno, si les parece avanzamos entonces con algunas cuestiones. Antes de meterme en el tema de los planes de estabilidad, un poco hago un resumen de lo que vimos ahora y por ahí nos vamos a la última filmina que tiene que ver con la historia inflacionaria. Hago un resumen para los que se fueron sumando. Hasta ahora lo que vimos es que la inflación es un proceso de aumento permanente de los precios. Que los precios no aumentan siempre igual, sino que aumentan en distinto orden, tiempo, y hay cambios permanentes de precio relativo y de distribución del ingreso dentro del proceso inflacionario. Vimos que no es lo mismo una inflación de un dígito que una de 2 dígitos que una de 3 dígitos. La inflación de un dígito está en general basada en una cuestión de un aumento puntual de algún precio y cierto reacomodo posterior de otros. La inflación de 2 dígitos se está basada en general en incompatibilidad de objetivos distributivos y de política económica que generan apujas permanentes de precios relativos, y esto socava ya la función del dinero como reserva de valor incipientemente. Cuando pasamos a una inflación de 3 dígitos, ya la función de reserva de valor se pierde totalmente y se empieza a socavar la función de unidad de cuenta, esto es, de determinar precios en la moneda. Las inflaciones de 3 dígitos tienden a generar muchas cláusulas de indexación y esto genera inercia inflacionaria, los precios relativos se vuelven más rígidos.
hiperinflación, inflación de 4 dígitos, la función de unidad de cuenta se pierde totalmente, ya los precios se manejan en una moneda extranjera, los precios relativos se vuelven totalmente rígidos y bueno, los planes de estabilización en general se basan en anclas cambiarias y se resetea la memoria inflacionaria, se rompe la inercia también en la hiperinflación por el propio sistema. Este es el resumen hasta ahora. Vamos a ir un poco, antes de meternos en las políticas, a la última filmina ahí de PowerPoint, que tenemos la historia de la inflación en Argentina. Esta. Acá un poco lo que les decía yo, acá está la evolución de la inflación y del dólar. La inflación es la tasa de inflación anual, es la raya azul del electrocardiograma, la roja es el valor del dólar. Y bueno, está un poquito desenfocado algunas cosas, se fue de cuadro, se ve por alguna cuestión de formato, de cómo está abierto el archivo. Pero bueno, lo que tenemos acá es toda la historia de la inflación argentina desde la década del 40 del siglo pasado hasta casi el presente. Me faltó la última subida post-pandemia. Ah, no, ahí está la última. Un elemento clave a tener en cuenta acá cuando hablábamos de los shocks, pero bueno, vamos a usar lo que vimos antes en este análisis de este periodo. Las inflaciones de 2 dígitos fueron características, por ejemplo, de toda la etapa de industrialización de la década del 40 al 70 del siglo pasado. Los saltos inflacionarios dentro de ese proceso de inflación de 2 dígitos en general estaban dados por devaluaciones. Esto vinculado a esta idea del ciclo de freno y arranque, que no sé si lo escucharon hablar de la economía argentina, que era que la economía crecía, el sector que conseguía exportaciones, que era el agrario, tenía una baja tasa de crecimiento, entonces cuando crecía la industria más que el agro, la industria demandaba insumos importados, pero no exportaba. Esto hacía que haya déficit comercial. Entonces, cuando la economía crecía mucho, con mejora de salario, engordaba el mercado interno, crecía la industria, crecían las importaciones, superaban a las exportaciones agropecuarias y se generaba un déficit comercial que terminaba en una devaluación. Y en cada devaluación la tasa de inflación pegaba un golpe. Después la economía, esta devaluación lo que hacía era transferir ingresos desde los salarios a los sectores exportadores, deprimía el mercado interno, derrumbaba la actividad económica, con eso caían las importaciones, se estabilizaba la economía, se estabilizaba el sector externo y venía el arranque, ¿no? Era freno y arranque. Estos ciclos tenían una incompatibilidad entre el objetivo cambiario y el objetivo salarial vinculado a la expansión del mercado interno y generaba esa dinámica de una inflación de 2 dígitos típica de esa etapa. En 1975 se hace una mega devaluación con un mega aumento de tarifas, conocido como Rodrigazo, y a eso le siguió un mega aumento de salarios. Era el final del gobierno de Isabel Perón, algunos hay teorías conspirativas de que fue provocado porque el que armó el programa era Ricardo Sim, un tipo que apoyó a Videla, era del SEMA, del menemismo. Algunos lo ven como un golpe interno para terminar de derrumbar el gobierno peronista y incentivar, digamos, el golpe militar y la idea de que los militares también iban a traer orden en el plano económico. Pero bueno, sea lo que sea, ese mega aumento del dólar, tarifas y salarios generó un salto a una inflación de 3 dígitos. ¿Tá? Se empezaron a indexar toda la economía, también primero empezó por lo financiero, digamos, un poco la película que les fui contando, y la inflación inercial se mantuvo hasta el año 89, que caímos en una hiperinflación. Hubo distintos intentos de plan de estabilidad, la tablita de Martínez de Oz en la época de los militares, el plan austral en la época de Alfonsín. No me voy a detener en todo porque se va a hacer eterna la charla. Bueno, cuando Alfonsín ya el plan de estabilidad de Austral no lo pudo sostener porque no tenía dólares, piensen que los 80 fue una época muy jodida para América Latina, los precios de las materias primas por el piso, las tasas de interés en Estados Unidos muy altas, toda la región hiperendeudada. Alfonsín se queda sin dólares, intenta sostener la estabilidad con un plan primavera que desdoblaba el tipo de cambio, le ponía a los sectores agropecuarios el dólar más bajo. Ya se la tenía jurada también el grupo Clarín, porque cuando devaluó después del plan austral no le avisó a Clarín que estaban posicionados en Australes, y ese día se la juraron.
Bueno, ahí le armaron un lockout patronal entre el grupo Bungibor más Clarín. Dejaron de liquidar divisas y bueno, Alfonsín tuvo la feliz idea de querer unificar el dólar en ese quilombo, digamos, cuando se estaba quedando sin reserva, liberó el mercado de cambio. Fue la hiper, ¿tá? Se arma una hiperinflación que tiene todas las características que ya mencionamos. Viene el plan de estabilidad de Cavallo, que como les mencioné, se vinculó con lograr estabilizar el dólar. Para eso tuvo que juntar reservas y para eso lo que hizo básicamente, así muy a grosso modo es todo esto, ¿no? Es acordar con los acreedores externos, pagar con las empresas del Estado la deuda externa. Le permitió comprar las empresas privatizadas, las grandes empresas estatales con bono de la deuda a valor nominal. Y a cambio de eso accedió al plan Brady y cierto refinanciamiento, digamos, de deuda. Y con la privatización entraron también algunos dólares. Entonces logró estabilizar el valor del dólar y con eso frenó la hiper. Esto se rompe cuando se quedó sin dólares la convertibilidad, porque ya no le prestaron más guita y tenía que pagar todos los préstamos que habían tomado a finales del 2000. Y entramos en una nueva etapa, sobre todo a partir del conflicto del campo, 2006-2008, hasta 2022, podemos decir, sí, 2022, una etapa de inflación de 2 dígitos, muy similar a la de la etapa industrial, también con pujas permanentes entre el valor del dólar, la mejora salarial, los precios internacionales vinculados al sector agroexportador, pujas permanentes, un poco esto ya lo vimos en el gráfico anterior, y llegamos a la última etapa, que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Ahí podemos volver, si quieren, al primer gráfico, así le hacemos como le ponemos la lupa al final de toda esta historia. Bueno, todo el proceso de inflación de 2 dígitos son las primeras montañas, digamos, y la última etapa se vincula con la salida de la pandemia, que hubo un proceso de aceleración de precios que está vinculado, entre otras cosas, que muchos sectores que venían con los precios congelados porque estaban cerrados, digamos, no estaban produciendo, cuando se abren esos sectores de nuevo a la producción, remarcan con todos los aumentos que venían acumulados, digamos, de costos, o sea que hay un aumento acumulado de casi un año en pocos meses, tanto a nivel local como global, ese fenómeno. Entonces hubo cierta aceleración de precios también a nivel internacional durante la pandemia y después la guerra de Ucrania, que le pone todavía un plus, sobre todo a la energía y los alimentos, ¿no? Todo eso en una economía que ya venía bastante indexada y bastante, podemos decir, aceitados los mecanismos de reajuste de precios. Entonces, si la salida de la pandemia y el aumento de la guerra de Ucrania en economías estables, sin inflación, llevó la inflación al 10-12%, en Argentina lo llevó del 50 al 115%, que estamos ahora, ¿no? Y entramos en un proceso de inflación de 3 dígitos. Visto todo esto, yo les voy a decir los elementos que desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz trabajamos con la idea de un plan de estabilización para una economía de 3 dígitos. Nosotros creemos que cualquier política de estabilización tiene que tener 3 puntos en general. El primero es resolver, por lo menos parcialmente, desequilibrios estructurales que te puedan romper cualquier plan de estabilización. Como le pasó a Alfonsín, hizo el plan austral, pero después no tenía dólares para sostener el tipo de cambio, se le devaluó la moneda y se le fue al traste todo el plan de estabilidad que había funcionado. Entonces, lo primero es resolver desequilibrios estructurales. Nosotros lo vemos sobre todo vinculado al sector externo, los más ortodoxos también lo ven vinculado a las cuentas públicas y la emisión monetaria. Después el segundo punto es la estabilización de los precios relativos, cómo estabilizar una distribución del ingreso y que no haya actores. Esto no lo pongan porque esto es un plan de estabilización que habíamos hecho cuando la inflación tenía 2 dígitos. Me quedó ahí, pero ahora estamos trabajando en 1 para 3 dígitos. Es lograr estabilizar los precios relativos. Como yo les mencionaba, si uno mete un congelamiento de precios, una inflación de 2 dígitos, lo que va a tener es que va a haber muchos actores económicos que se van a sentir disconformes, porque le congelaron los precios en un momento que venían retrasados relativamente. Entonces van a buscar romper ese congelamiento. Entonces hay que buscar elementos para canalizar, institucionalizar una forma de llegar a una distribución de precios relativos que ningún actor la quiera romper o que se genere cierto consenso, por la buena o por las malas, ¿no? Después vamos a hablar de los mecanismos que se pueden usar.
Y después el tercer punto es romper la inercia, ¿no? Estamos en una inflación de 3 dígitos, o sea, el tercer punto es cómo romper la inercia, la indexación de los contratos y la inercia. Al respecto, con el tema de los desequilibrios estructurales, nuestra misión, nosotros tenemos dos cuestiones. Con el tema del sector externo, nosotros vemos recién en 2024 alguna oportunidad, porque en 2024 no hay pagos importantes de la deuda externa y pensamos que va a haber una recuperación de las exportaciones agropecuarias. Estimamos un superávit comercial de 20.000 millones de dólares. Pensamos que hay cierta capacidad de recomponer reservas y generar una mínima estabilidad cambiaria como para pensar en lanzar un programa de estabilidad. En cuanto a las cuentas fiscales, nosotros creemos que se puede reducir en 1 o 2 puntos el déficit fiscal con una política donde los gastos de capital y algunos gastos de políticas vinculadas a lo social, pero no en transferencia de ingresos, digamos, más estructurales, se pueden solventar con, nosotros tenemos una idea de lanzar fideicomisos específicos que se fondeen con un porcentaje de la plata que los bancos tienen en letras del central, las famosas LELIQs, o sea que vos a los bancos le digas para tener LELIQ, un 10% de tus inversiones la tenés que hacer en estos fideicomisos, ahí es más o menos 1 punto del PBI, y el otro, por ejemplo, también con un 10% de lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también es 1 punto del PBI. Con esos dos fondeos ya se podría reducir en 2 puntos el déficit fiscal y básicamente tener el sector primario equilibrado. Y si se estabiliza la economía, nosotros creemos que la demanda de dinero más o menos va a representar 3 puntos más del PBI, te absorbe el déficit financiero. Entonces, creemos que con solo esa política también, digamos, con esta idea más ortodoxa de tener consolidado el sector fiscal, también se podría estabilizar las cuentas públicas. De esa manera, en 2024, un gobierno popular podría lanzar un plan de estabilización con, en cierta forma, un mínimo de estabilidad en el sector externo y mostrando un sector público equilibrado. Acá hay una discusión sobre si esto es una condición necesaria o es simplemente una cuestión de generar credibilidad al plan, porque lo real es que muchos planes han equilibrado las cuentas públicas inicialmente, pero después de lanzado y logrado la estabilidad, han tenido déficits fiscales importantes y no generó inflación, ¿no? Por ejemplo, el plan real equilibró las cuentas públicas, lanzaron el plan real y después tuvieron un déficit de 4 o 5 puntos sin inflación. O sea que cuando se estabilizan los precios, hay demanda del dinero y se pueden sostener, digamos, déficits fiscales. Pero bueno, es una discusión muy técnica, no importa. Nosotros, para darles una idea, creemos que se puede lanzar por estas dos cuestiones. Se podría lanzar un plan en 2024 que si no sea choqueado por desequilibrios estructurales. Hay un tema con cómo fijar la distribución del ingreso. Nosotros teníamos un programa inicial que era la idea de lanzar un congelamiento de precios y después una paritaria indexada. Pero cuando la inflación ya se fue a 3 dígitos, empezamos a ver una idea más basada en lo que fue el Plan Real de Brasil, ¿no? Que se caracterizó porque ellos lanzaron una moneda indexada, o sea, como si yo te lanzara la moneda UVA, y empezaron a fijar los salarios en UVA. Después podemos ir a detalles técnicos, digamos, pero lo hacían con el salario promedio, por ejemplo, los últimos 6 meses y lo fijaban a valor UVA, empezaron a fijar a valor UVA los alquileres, las tarifas, los impuestos, la jubilación, la asignación y los contratos entre empresarios e incentivarlos, con toda una política para tratar de que esta fijación de precios relativos no sea con pujas fuertes, digamos, ¿no? En el marco de un gran acuerdo social donde se incentivaba a los distintos sectores a negociar los precios en valores indexados. Con esta forma lo que fueron logrando ellos es que al cabo de un año tardaron en ese proceso, todos los precios de la economía estuvieran fijados en valores indexados y en cierta forma estabilizaron los precios en una moneda indexada. Y con esto lograron algo que nosotros lo que vemos de bueno que tiene esto para una inflación de 3 dígitos, que no solo estabilizaron los precios relativos, sino que a su vez después lo que hicieron es sustituir la moneda local por una moneda indexada y con eso rompieron totalmente la inercia, porque todos los precios estaban fijados en esa moneda indexada y después sustituyeron las monedas, ¿no?
Entonces, ahí tenés el tercer elemento de un programa de estabilidad que permite no solo estabilizar la distribución del ingreso, sino también fijar precios relativos. Este es el esquema sobre el que ahora estamos trabajando desde el Centro de Estudios Calvino Ortiz con la idea de un programa de estabilidad para un posible gobierno, un programa que no requiere ajustes, no requiere dolarización, mantiene la moneda nacional y lo entendemos como que compatible con un proyecto político de ampliación de derechos, de mejora económica, ¿no? Así que estamos trabajando a grosso modo en esa línea de política económica para la Argentina, pero bueno, muy condicionado a cómo venga la situación política. Así que, si les parece, ahora sí, más o menos ya está el pantallazo, ya vimos, hago un resumen de todo lo que vimos, bueno, vimos qué es la inflación, cómo cambian los precios relativos, qué es una inflación de un dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos, qué características tienen, cómo cambian las funciones de la moneda, vimos también la hiper, cómo cambian las funciones de la moneda, qué tiene que tener un plan de estabilidad para cada tipo de este nivel de inflación y hacia dónde se orientaría una política de estabilidad para la economía argentina desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva heterodoxa. Si les parece ahora bien, sí, abrimos a preguntas. Otra vez, si quieren escribir o abrir el micrófono directamente. Yo de nuevo. Pregunta, Andrea, ahora con esto de los créditos UVA, que al principio fueron así como muy brutos la indexación y cómo afectó muchos salarios, ahora que se está discutiendo ajustarlos al coeficiente de variación salarial, es un poco una muestra de lo que se puede hacer con la indexación de toda la economía, que lo que entendí yo que hicieron los brasileños. Porque yo, por ejemplo, soy usuario, yo soy cliente de UVA. Tomé un crédito UVA para hacer la casa. Y a mí se me mantienen en un 30 o por debajo del 30% de mi ingreso la cuota real, digamos. Por más que varíe en términos nominales, yo siempre tengo la misma participación de la cuota en mi ingreso. No, el precio, lo que fue los créditos UVA fue simplemente lo que te decía, la característica de cuando se acelera la inflación, lo primero que se indexa son los contratos financieros, en este caso de crédito, porque los bancos no te van a dar un crédito a largo plazo a una tasa fija, porque la primera cuota te matarían, digamos. Entonces, la solución que encontró Sturzenegger fue traer de Chile esta idea de los créditos indexados. Pero bueno, indexó solo los créditos para salvar, digamos, el crédito hipotecario, asegurándole a los bancos la estabilidad del valor de cobro. Pero a vos no te indexaron el salario. Por eso después perdiste, porque el salario aumentó menos que los precios y muchos sectores no pudieron pagar. En sí, la idea de crédito UVA puede ser buena o mala, depende del contexto. Por ejemplo, en un contexto como fue la etapa kirchnerista, en que los salarios le ganaron a la inflación y las propiedades le ganaron a los salarios y a la inflación, alguien que hubiera sacado un crédito UVA en el 2003 se pagaba solo, podemos decir, en cierta forma, por solo el aumento del precio de la propiedad. Si querías la vendías, después te comprabas dos, pagabas el crédito y te comprabas una más chica. Pero en sí no tiene que ver con esta política, o tiene, no sé si ahí me escuchan. Porque... Sí, se escucha. bueno, porque lo que propone esta política es indexar todos los precios de la economía, o sea, no solo un crédito, sino tu salario, o sea, todos los precios, como una antesala para fijar la distribución del ingreso y después reemplazar la moneda. Una pregunta que me hacían ahí también aprovecho y la respondo. Precio relativo es un precio en relación al otro, o sea, no es tu nivel nominal de salario, sino tu nivel de salario en relación a lo que podés comprar. No es el nivel de cuánto está el dólar, sino cuánto está el dólar en relación a cuánto está tu salario. Así con cada cosa. Es un precio relativo. Y absoluto es el valor nominal. No sé, cobro 200 lucas por mes, cobro 300 lucas por mes. Pero imagínate, puedo decir cobro 300 lucas por mes y por ahí hace 10 años era una cosa inimaginable, ahora es un salario normal, ¿no? Entonces, estamos hablando en ese sentido. El precio relativo es en relación a algo. Buenísimo. Ahí Juliano quiere hacer una consulta también. Sí, bueno, Andrés, muy interesante y te agradezco la simplicidad de los conceptos, que por ahí son cuestiones muy técnicas de los economistas, que las explicaste de una manera muy clara. Te quería hacer
2 preguntas en una, voy a intentar ser lo más conciso posible. La primera es, ¿qué impacto tienen sobre la inflación las propuestas económicas de gobierno que tienden a incrementar el consumo, ¿no? A inyectar, digamos, dinero en la calle, como léase, por ejemplo, la cuenta DNI para lo que es provincia de Buenos Aires, el previaje, digamos, esas propuestas que tienden a buscar que el consumidor genere esa cadena en el mercado interno, qué impacto tiene la inflación, y en segundo lugar, bueno, muy claro esto último de la necesidad de un consenso en el sector externo para poder estabilizar la economía y el problema de la inflación, que creo que va a ser el desafío del próximo gobierno, que ahí apunta un poco el proyecto nacional popular, pero digo, bueno, ¿qué rol lo explicabas en cuanto a lo de Alfonsín, ¿no? De que no se pudo sostener ese plan de estabilización por carecer de reservas en divisa extranjera. Digo, si uno tiene esas divisas extranjeras en reserva, ya sea por el agro, por una recuperación, por ahorro con el gasoducto, por el litio, por el ingreso que sea de las cuestiones coyunturales que pueden colaborar con eso, ¿qué rol juega después para sostener a largo plazo la estabilización la participación del salario de los trabajadores en la economía, ¿no? Que también es un tema que está puesto en agenda en torno a esto? Eh, Perdón, porque se escuchó medio mal. ¿Querés mencionarme más específico no me acuerdo si eran una o dos preguntas, porque estaba leyendo junto también que me llegaban las otras preguntas por escrito. Sí, la primera, digo, ¿qué impacto tienen en la inflación aquellas propuestas que tienden a incrementar el Ya me acuerdo, ya me consumo? acuerdo. Vamos por esa. Bien. Dale, dale, vamos por esa. En el caso de las políticas puntuales de aumento de consumo, uno lo que puede decir, y con esto por ahí nos metemos en otras cuestiones, algunos elementos para contener los mecanismos de propagación, ¿no? Que son, yo le decía, hay un impulso y hay mecanismos de propagación. Hablábamos de los grupos monopólicos, pero podemos hablar del objetivo de tasa de rentabilidad del empresariado versus el objetivo salarial de los sindicatos. En general, las políticas contractivas, por ejemplo, yo reduzco el gasto, contraigo, digamos, bueno, ni que hablar si contraigo los salarios, sería muy directo, digamos, pero vamos, contraigo el gasto con alguna política contractiva, te lo muestro a la inversa y después vemos la expansiva. Lo que tienden a buscar, ¿qué es? Por un lado, que como hay cierta contracción del nivel de actividad, por ejemplo, puede aumentar un poquito el desempleo, y esto puede disciplinar en algo las intenciones de mejora salarial de los sindicatos, o puede generar cierta caída en el volumen de venta de los empresarios y con eso disciplinar un poco los intentos de obtención de determinada tasa de ganancia, o sea, están dispuestos a reciclar ganancias. En general en Argentina, sobre todo los pequeños comercios, los pequeños empresarios, que son los primeros que cuando le cae el volumen de ventas, empiezan a resignar margen de ganancia. Entonces, las políticas contractivas son una forma de disciplinar esos dos objetivos para tratar de volverlos compatibles en una forma recesiva. Si en cambio vos lanzás bastante dinero a la economía, expandís el consumo en esto, en lo otro, en general esos mecanismos de disciplinamiento se relajan. Entonces el sindicato va a seguir y teniendo fuerza para seguir aspirando a mejoras salariales, y el empresario, el comerciante va a seguir aspirando a su margen elevado de ganancia porque está vendiendo todo. Entonces, son políticas que restringen o expanden esos objetivos incompatibles entre sí, podemos decir, ¿no? Está basado en eso. De paso, vamos a hacer algunas preguntas, responder algunas preguntas. Hay varias, ¿querés que te las vaya diciendo de a una con el No, orden lo que llegaron? estoy leyendo porque quería mechar la que tiene más que ver con lo que vimos Bueno. recién. Está el tema monetario, ese es uno que está vinculado a lo de recién, y a ver si hay otra más. No, bueno, el tema monetario, vamos. La política monetaria. La política monetaria puede influir de dos maneras, digamos. Una es esa, digamos, una política monetaria muy restrictiva, que al generar una caída del nivel de actividad económica, discipline a los trabajadores mediante el desempleo y discipline a los empresarios mediante la caída de las ventas. Entonces, una política monetaria contractiva puede ser algo que
contribuya, por ejemplo, a reducir algunos de los mecanismos propagadores de la inflación. En una inflación de un dígito es la política normalmente utilizada. Ya en una inflación de 2 dígitos, el efecto de la política monetaria en ese sentido es muy débil, no mueve el amperímetro. Por eso el fracaso, digamos, de todos los intentos monetaristas más ortodoxos de los últimos años tiene que ver con eso, digamos, un programa ortodoxo que es el que aplica a Estados Unidos cuando sube la tasa de interés, digamos, ¿no? O en Europa o en un país desarrollado con una inflación de un dígito, sube un poquito la tasa de interés y con eso intenta frenar un poquito las remarcaciones, frenar un poquito los salarios. Para inflaciones de 2 dígitos ya esa política es totalmente insuficiente. Y una inflación de 3 dígitos que esté totalmente inercializada es una estupidez, digamos. No cumple ninguna función, no genera más que una iliquidez. Y puede ser contraproducente porque los aumentos de los costos financieros pueden terminar exacerbando la puja y siendo para peor, ¿no? Por eso, lo que les decía primero, hay que tener muy en cuenta qué tipo de inflación es, qué nivel, porque cambian a partir de eso las características de funcionamiento y cambian las políticas para trabajarlas. Cuando la política monetaria en Argentina y en otros países donde hay mucho bimonetarismo, puede cumplir una función adicional, que es, en cierta forma, secar la economía como una estrategia para disminuir la demanda de dólares y disminuir las presiones cambiarias, ¿no? Ahí puede tener otra función que es la típica, digamos, en los momentos de que te estás quedando sin reservas, que a veces son bestiales. No solo se reduce la cantidad de dinero que se emite, sino que se confiscan, por ejemplo, depósitos, con ese intento de disminuir la liquidez para que haya menor demanda de dólares. Sería otra función que no es la típica de la política monetaria para afectar la inflación, sino sería indirecta, más brutal, ligada a economías con una situación límite de reservas y que empiezan estos manotazos de ahogado, que la forma que tienen de que nadie compre dólares es que nadie tenga plata, básicamente, ¿no? E incluso van por tus depósitos, ¿no? Como se ha hecho en Argentina en el año 2002, como se ha hecho en 1990, si no me acuerdo, 91, el Plan Bonex, bueno, 89, bueno, por esa época. Distintos intentos, también ha pasado en Brasil, ha pasado en Ecuador, en Bolivia, en muchos países. Esperen que voy a rastrear más preguntas. Lo de la dolarización de los alquileres. Bueno, lo que yo les decía, cuando la inflación ya va adquiriendo el nivel de los 3 dígitos, empieza a perder la función de unidad de cuenta del dinero, digamos, el peso empieza a perder la función de unidad de cuenta. ¿Qué es esto? Unidad de cuenta es que los precios se fijan en esa moneda. Como ya la inflación es muy alta, empiezan algunos precios directamente a fijarse en una referencia estable de valor. En Argentina la típica es el dólar. Entonces nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Estudios Calvino Ortiz hacemos mediciones de ofertas de alquileres y lo que vemos es que ya, si no recuerdo mal, casi el 50% de los alquileres, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, se estaban publicando en valores en dólares. O sea, el precio al que se ofrece ya está dolarizado, ¿no? Pasa con algunos motores, pasa con la vivienda, ya pasaba históricamente, que la unidad de cuenta del peso empieza a ser reemplazada por el dólar, porque ya la inflación es alta y ya deja de ser referencia a la moneda local para fijar precios. Con la inflación de 3 dígitos esto es incipiente, con la hiperinflación es permanente, es total, digamos, se pierde totalmente. Después, hay alternativas para salir de la gran cantidad de LELIQ que tiene el Banco Central. Bueno, ahí la idea de que las LELIQ son inflacionarias yo no la comparto, digamos, que es inflación propuesta. Esto es una idea monetarista de que la inflación es por emisión, entonces si hay una emisión que después es neutralizada con las LELIQ, esto genera inflación. Yo no la comparto, lo veo más como un tema de que compite con la posibilidad de expansión del crédito, porque los bancos terminan siendo una caja que, digamos, y todos los ahorristas argentinos terminan siendo tipos que viven de la teta del Estado, digamos. Básicamente ponen la plata en un banco, el banco compra el LELIQ y el Estado después emite y le subsidia la rentabilidad, sosteniendo todo el sistema financiero para que no compres dólares, ¿no? Eso es un poco cómo funciona el 80% del sector financiero argentino.
porque el otro 20 son préstamos y el 80 son tenencias del LELIQ. En ese sentido, yo creo que si la economía estabiliza los niveles de inflación, se pueden ir bajando las tasas de remuneración de los LELIQ y que esto, en vez de generar presiones cambiarias, vaya alimentando una expansión del crédito a medida que la economía crece, ¿no? Entonces, creo que es manejable. Y por el otro lado, la propuesta nuestra es que se use parte de estos fondos para financiar políticas específicas. Digamos, en Argentina, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner se hizo todo con el Estado pagándolo en caja, digamos. Y una obra de infraestructura así se tiene que hacer a crédito. Como el mercado de bonos argentino está detonado, no se puede hacer. Entonces nosotros proponemos armar un fideicomiso para el desarrollo estructural. Y ahí se hubiera financiado el gasoducto Néstor Kirchner por fuera del presupuesto público, entonces vos te ahorrás todo el gasto de capital de este año, que básicamente fue el gasoducto hasta ahora, y obligás a los bancos que si quieren acceder a las LELIQ tienen que poner parte de su plata en ese fideicomiso. Y lo usás para financiar ese tipo de obras, ¿no? Esa es un poco la política que nosotros proponemos, ¿no? En torno a eso. Después, ¿por qué se dice que el acuerdo con el fondo es inflacionario? Yo, más que decir que es inflacionario, diría que hasta como venía el acuerdo, vamos a decir, hasta como venía hace un mes, el acuerdo lo que no tenía era una política contra la inflación. O sea, no es que era inflacionario, sino que no tenía ninguna política contra la inflación. ¿Por qué? Porque proponía que todos los precios se actualicen, que no se retrase el dólar, que no se retrase las tarifas, etcétera, etcétera. Entonces todo aumentaba. De acuerdo a la inflación pasada, era una indexación de hecho del dólar y las tarifas. Ahora, encima incluye la idea de se retrasó porque esta indexación no fue total, se venía retrasando. Entonces dice que se haga una actualización de un 20-30% del valor del dólar. Y ahí sí, digamos, está proponiendo una devaluación que con una inflación del 115% previa ya es plenamente inflacionario. Entonces, tiene que ver, me parece, con eso. Primero, con que no tenía una política contra la inflación, ahora con que propone una devaluación y eso va a generar una aceleración de la inflación. Creo que ahí terminé todas. Excelente, muchas gracias. No, por nada. Me parece que sí. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Andrés, ¿podemos conectarnos con la página del Centro Scalabrini Ortiz para realizar alguna formación, otra formación al respecto de economía? Sí, les paso el link de la página. Buenísimo. Todavía no estamos haciendo formación, bueno, pero tenemos la idea de lanzar por ahí un par de meses más adelante o comienzo del año que viene algunos programas de formación. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Perdón, otra preguntita que me quedó en el tintero. ¿Hay posibilidad de que, digamos, la propuesta, digamos, un programa antiinflacionario para una inflación de 3 dígitos que elabore el Centro Scalabrini Ortiz, hay posibilidad que llegue, digamos, al nuevo gobierno, suponiendo que gane Unión por la Patria? Perdón, es un poco política la pregunta, pero bueno, para hablar en términos realistas, digamos. Y vamos a ver, primero hay que avanzar en el tema de las elecciones. Vamos a ver primero si hay alguna posibilidad de que gane Claro. el Frente Unión Popular y después veamos si hay una posibilidad de que llegue este programa. Seguro nosotros tenemos por lo menos sí capacidad para llevarlo a la discusión entre los equipos técnicos del peronismo. Claro. Pero bueno, son paso a paso las cosas. Bien, bien. Perfecto, gracias. Bueno, si les parece y no hay más dudas, vamos cerrando la charla. Les agradezco a todos por la participación y por invitarme a compartir
este análisis de la inflación. Espero que les haya servido y me pone muy contento así que estén conectados de todo el país distintos compañeros y compañeras de las distintas UTN. Muchas gracias, la verdad que buenísima la charla. Nada, sirve un montón, va a quedar grabado, así que por ahí los que no se pudieron conectar y los que quieran hacer un repaso de la clase queda. Y desde la Federación, nada, muchísimas gracias por la participación. La verdad que es súper interesante, es un tema que también es, como dijiste vos, en Argentina siempre es el auge, la inflación, así que bueno, la verdad que súper interesante y un montón de cosas para analizar y seguir investigando. Así que nada, muchas gracias. No, gracias.